Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy con nuestro programa Ládralo, un programa de raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Hoy es 21 de junio, Día del Padre, Día de las Jirafas, Día del Yoga, solsticio de verano, un montón de cosas. Bienvenidos a nuestro programa. Mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de la corporación y la directora de este programa. Si el gato me lo permite. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de raya y codirectora del programa. Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de Raya y un miembro más de ese programa Ládralo. Y tenemos como invitada a Natalia Botero. Ella es bióloga, doctora en conservación y y directora de la Fundación Macuáticos. Ella ya ha estado en nuestro programa precisamente el año pasado hablando sobre ballenas y con ella tenemos una relación muy especial porque estuvimos trabajando juntas en Coquí en una campaña de esterilización y atención veterinaria gratuita en ese corregimiento. Gracias pues a la gestión de ella, principalmente porque pues allí desarrolla sus investigaciones y pues tiene una conexión muy importante con las personas y con esa comunidad de Coquí. Natalia, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Bueno, Natalia, pues el día de hoy, como ya saben en nuestra publicidad, viene a hablarnos de el puerto de Tribugá y qué implicaciones ese puerto o esa obra de infraestructura que está planeada para realizarse en el Pacífico colombiano, pues qué impacto va a tener en la biodiversidad y en todos los animales y todo lo que ella ya nos va a hablar en los ecosistemas que hay en esta zona de Colombia. Natalia, pues ya sabes que primero antes de iniciar con el tema te voy a hacer unas preguntitas. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, eso no ha cambiado mucho desde la última vez. Me gusta mucho la fotografía, no pues soy como profesional al respecto, pero es digamos algo que desde pequeñita con mi papá, aprovechando que es el Día del Padre, hay que hacerle la cuña que él fue el que me metió en el tema. Me gusta mucho colorear, o sea, nunca superé la etapa de los colores, entonces me encantan los libros de colorear, eso ha sido de las cosas más maravillosas de mi adultez. Pues tenemos aquí en la casa 2 perritos, entonces como todo lo relacionado con ellos, salir con ellos, estar con ellos, arruchar, ver películas, bueno, etc. etc. Y bueno, ahora que estamos en cuarentena, ¿cuál fue la última película que te viste? La última película que me vi, ay Dios mío, ya ni me acuerdo. No me estoy viendo, es una serie que se llama Vis a Vis, pero la verdad la última película que me vi no me acuerdo. Bueno, no importa. No sé, pero Vis a Vis es la última serie, es algo así. Listo. Bueno, listo. Entonces, ya habiendo hecho las preguntas de rigor, ¿qué tal, Nati, si iniciamos pues con la charla que nos vas a dar el día de hoy? Pues se ha abierto mucho el debate y en muchas partes hay voces a favor y en contra de la construcción de un puerto ahí en el Golfo de Tribugá. Y nosotros queremos pues preguntarte a vos que tenés un trabajo directo y un conocimiento muy importante sobre esos ecosistemas marinos que están en el Pacífico colombiano, qué impactos tendría ese puerto, esa mega construcción en esa biodiversidad. Entonces, ¿qué tal si empezamos con tu presentación y principalmente pues como haciendo un contexto de lo que sucede allí? Sí. Vale, bueno, entonces me avisan por favor si ven la pantalla bien. Ahí debería verse, ¿cierto? ¿Sí? Sí, ya la estamos viendo. Vale, perfecto. Bueno, entonces digamos que la plataforma pues como que ha tenido Macuáticos es para estudio de mamíferos marinos, eso digamos que es como la misión de la organización Macuáticos como tal. Y hacer eso pues por 3 herramientas o por medio de 3 herramientas básicas, que es investigación científica, educación ambiental y promoción de actividades de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la zona, una de las actividades con las que nosotros trabajamos más de cerca es el tema de turismo de avistamiento de ballenas. Para contextualizar un poquito, entonces estamos hablando del Golfo de Tribugá, es el Pacífico Norte colombiano, pues digamos que
o normalmente hablamos de norte, Pacífico central y Pacífico sur, que ya es, por ejemplo, la zona toda esta de Tumaco, de Nariño. El Golfo de Titicaca es bien, bien interesante porque es como una excepción si tú comparas con el resto del Pacífico colombiano. Y esto en cuanto al tema de batimetría o de profundidad. Entonces, si vemos en este mapita que está a la izquierda, que es el que tiene los colores, ahí estamos mirando el perfil de batimetría o de profundidad. Entonces, en zonas, por ejemplo, como Bahía Málaga o como Tumaco, digamos que la plataforma continental, el escudo continental es muy amplio. Entonces tú vas teniendo profundidades mucho mayores mediante te alejas de la costa, pero es un aumento como paulatino, como digamos pausado. En el Golfo de Titicaca, si vemos, esa plataforma es mucho más estrecha. Entonces tú tienes profundidades muy, muy altas, incluso 3.000, 4.000 metros, a, no sé, 7, 10 kilómetros. Digamos que el tema varía un poquito, pero tienes profundidades muy altas relativamente cerca de la costa. Entonces eso desde el principio nos llamó a nosotros como la atención, a varios colegas que empezamos en esta zona a trabajar hace más de 10 años. Dijimos, bueno, eso tiene que estar como teniendo algún impacto en las ballenas jorobadas y en otras especies de mamíferos marinos, porque pues digamos que sí es la excepción. Entonces eso nos llevó como a trabajar allí en primer lugar. Para seguir como ya contextualizando un poquito, entonces es una zona que está bajo la influencia de la franja de convergencia intertropical o de la zona de convergencia intertropical, y eso implica que hay mucha, mucha lluvia. A ustedes les tocó un poquito de eso cuando hicimos la campaña, que se nos retrasó un poquito la prometida salida a ver ballenas porque no paraba de llover. Entonces es una zona muy, muy lluviosa. El promedio, pues obviamente hay años que más, hay años que menos, pero el promedio es 8.000 milímetros de lluvia al año. Y eso implica que todas esas aguas que están muy, muy cerquita de la costa, en muchos momentos del año, en esta temporada, sean muy turbias por todos esos sedimentos que la lluvia pues como arrastra, y que tengan salinidades más bien medias o bajas por toda esa agua dulce, ese aporte del agua dulce. Son aguas cálidas, entonces están más o menos entre los 22 y los 28, a veces más, a veces menos. Cuando lleva varios días lloviendo y frío, está más cercana a esos 22. Y algo que es muy, muy interesante y que, digamos, es característico bastante del Pacífico colombiano es que hay un régimen de mareas muy, muy pronunciado. Entonces, vos en marea baja está la playa, el borde del agua por allá, y tenés una franja de playa hermosa e inmensa. Y cuando estás en marea súper alta, pues llega casi que al borde de donde están pues las canchas de fútbol y todas las digamos, construcciones de esas comunidades costeras. Entonces es bien, bien interesante ese tema de la marea. Tiene implicaciones obviamente para muchas de las actividades humanas, entonces los pescadores obviamente la tienen muy en cuenta, no sé, para las actividades de recreación, para nosotros como científicos obviamente tenemos que planear nuestras salidas al mar de acuerdo a la marea, porque si no sacaron la lancha no sale. Eso pues digamos que lo tenemos que tener muy presente. Ya enfocándonos un poquito más al tema como biológico y al tema que nuestro trabajo y que los trabajos de muchas otras organizaciones han descubierto en la zona, es una zona, digamos, muy, muy diversa y en un estado de conservación envidiable. Entonces, eso a mediados o precisamente en agosto del año pasado llevó a que la organización Mission Blue de Sylvia Earle la considerara o la designara como uno de los puntos de esperanza o de los Hope Spot en Colombia. En Colombia hay 4, este es el más reciente, y digamos pues que eso tiene mucha significancia porque es una zona que nosotros, no solamente los investigadores que trabajamos allí, la estamos reconociendo, sino que es una organización, digamos, dedicada a la conservación marina y que la está identificando como, hey, sí, o sea, los océanos están en una situación muy, muy delicada a nivel mundial y este es uno de esos puntos que está en una situación de conservación ideal. Uno de los temas, por ejemplo, críticos para decir que el Golfo de Titicaca está en un estado de conservación ideal es el tema de los corales. Hay un puesto de buceo, una empresa de buceo que se llama Caquiri, que es manejada por una gran amiga, Liliana Arango,
y ella ha hecho un trabajo muy bonito, pues como con la comunidad y con una investigadora australiana, con el tema de los corales negros de profundidad. Ella me decía, Nati, aquí en Colombia, digo que contamos con las dos manos las personas que saben que en Tribugá están estos corales, la gran productividad asociada a estos corales, porque son como los lugares donde esas larvas de los peces, digamos, se protegen y se cumple toda esa primera etapa de desarrollo. Y son especies de las que se sabe muy, muy, muy poco. Entonces, digamos, como otro tema que resalta esa gran biodiversidad, pero biodiversidad que ha estado bastante oculta para muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, hasta que ella no sabía, hasta que ella no me dijo, yo no tenía ni idea que eso existía. Y bueno, he podido bucear en 2 oportunidades y ver todo esto, pero es algo que muchos desconocemos. Ese escenario de la migración pues parte de ese corredor migratorio de la gallona o la sardina, y eso digamos que es la base de un fenómeno pero maravilloso. O sea, en el marco de esa migración de la sardina han habido muchos avistamientos de tiburón ballena, miles de aves marinas, pelícanos, piqueros peruanos, piqueros de Nazca, atunes, pez vela, marley, delfines de varias especies comunes, rotadores, todos tirándole a la sardina, pues como base de la cadena trófica esa sardina. Entonces, digamos que extremadamente clave ese fenómeno. También muchos de los pescadores artesanales, pues obviamente la usan como carnada, entonces tiene también una importancia para toda esa cadena productiva y de sustento de muchas de esas comunidades. Entonces, un fenómeno, digamos, muy, muy interesante, del que tampoco se conoce relativamente mucho. Es cuna de varios de los parches de manglar mejor conservados en el país. Entonces hay varias comunidades, Tribugá, por ejemplo, que es, digamos, la comunidad que es blanco, o donde se supone que estaría como el puerto, o gran parte de lo que es el proyecto del puerto. Tiene un parche de manglar absolutamente bellísimo. Y digamos, un trabajo que ha desarrollado una de las fundaciones que trabaja en la zona, Fundación Mar Viva, y es un trabajo bellísimo con la gente de la zona, zonificando esos manglares, entonces diciendo, bueno, de este parche de Tribugá o de este parche de Coquí, ¿qué parte va a ser usado para consuntos, para leña o para bueno, a cualquiera de los otros usos como artesanales que le dan en la zona? ¿Cuál va a ser para restauración? ¿Cuál va a ser para absolutamente conservación? Y eso, lo bonito es que, digamos, que aprovecha ya iniciativas que ya han surgido de las comunidades. En Coquí, por ejemplo, el grupo de Coguías fue pionero en ese tema. Entonces, digamos que ha sido un escenario bonito de colaboración entre la academia y las ONGs y las comunidades locales. Es también otro ecosistema clave, porque ahí también se crían las larvas de muchos de los peces. Hay, digamos, ocurrencia y hemos tenido registros de mamíferos acuáticos como las nutrias. Está el tema de la piangua, que es, digamos, un escenario muy, muy bonito, porque es transmisión cultural. Las mamás salen con sus hijas a pianguar, y eso después es un recurso para todo este proceso gastronómico bellísimo que se lleva a cabo en la zona. También gracias a trabajos de Diego Cardeñosa y de Fundación Malpelo, de diferentes colaboradores, se ha determinado que Tribugá es un escenario clave para tiburones, para varias especies de tiburones, puntualmente, por ejemplo, el martillo. Entonces sería escenario clave en todo este corredor migratorio del Pacífico, Islas Coco, en Costa Rica, Malpelo, acá también en Colombia, pero mucho más fuera de la costa, y Tribugá. Entonces se supone que en Tribugá lo que han hallado los colegas es que Tribugá es la sala cuna de los tiburones. Entonces llegarían las hembras y tendrían allá sus crías. Digamos que es una lista, un ítem más de esa larga lista de por qué Tribugá es bonito e importante. Y ya como en la esfera un poquito de manejo y de conservación, es una zona que está o que fue designada a finales de 2014 como un distrito regional de manejo integral. Eso es una de las figuras de conservación, digamos, disponibles en Colombia, y fue bonito porque
digamos que surgió de la comunidad, puntualmente de un segmento de la comunidad que son los pescadores artesanales, porque había un conflicto, digamos, un poquito álgido entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales, los camaroneros. Entonces, con esa zona, con ese DRMI, se designó lo que se llama una como franja de exclusiva para la pesca artesanal. Eso obviamente tuvo, pues, tuvo y ha tenido implicaciones para las ballenas jorobadas, para los manglares, para los peces, para los delfines, para las tortugas marinas. Y de nuevo, una iniciativa que surgió de la comunidad, o sea, no fue Acuáticos, no fue Mar Viva, no fue Conservación Internacional, aunque digamos que ellos puntualmente fueron actores muy importantes, Conservación y Mar Viva, pero no fue idea de alguien de estas organizaciones, o sea, fue una idea apoyada por ellos, pero que surgió de la comunidad, de ahí su gran valor, el valor de esta figura de conservación. Bueno, como les decía, nosotros hemos estado pues en la zona ya por poco más de 10 años. Cuando llegamos por primera vez hicimos lo que se llama un inventario, pues queríamos saber de la mano de dos colegas muy preciados, Juliana López y Andrés Cañas, queríamos saber qué especies había en la zona, en qué zonas, o sea, en qué zonas geográficas las íbamos a encontrar y en qué momentos del año. Entonces ese fue como el primer acercamiento como a la zona como escenario de investigación. Obviamente encontramos a las jorobadas en lo que fue el muestreo de julio-agosto, pero también a otras especies, a delfín común, a delfín manchado, a delfín rotador, y a lo largo de los años en los que se ha mantenido el monitoreo, pues hemos tenido muy bonitos como las orcas, el cachalote, la ballena de Bright, registros también de ciencia ciudadana, entonces que no los han hecho llegar. Por ejemplo, este cachalote enano se varó en Coquí, en la playa de Coquí, y gracias a toda la gente de la comunidad se pudo tener también ese registro. Y bueno, digamos que es un trabajo que ha sido muy bonito, que ha sido duro, pero que con esa continuidad se ha podido también demostrar todo ese valor biológico de esta zona. Desde el 2013 lo que hicimos fue enfocarnos un poquito a la ballena jorobada. La ballena jorobada tiene tres características que la hicieron, digamos, muy atractiva para enfocarnos en ella y de manera complementaria, de manera oportunística, hacer registros de otras especies. Es una especie tremendamente costera. Ahí en la foto se puede incluso ver la cabañita y al fondo esta ballena estaba súper cerca de la costa, es un vallenato. Es una especie que estacionalmente es tremendamente abundante, entonces tenemos, digamos, mucha facilidad para salir en la lancha y encontrar ballenas a los 5 minutos incluso, muchas veces dentro de la misma bahía de Coquí, o si salimos del valle, cerquita al valle, o si salimos de Nuquí, cerquita de Nuquí. Y es la especie que es el foco de los esfuerzos turísticos en Tribu Gansos. Digamos que también nos brindaba una oportunidad de apoyar ese componente de desarrollo sostenible, de intervenir ahí. Hay varias temáticas que hemos venido pues como trabajando a lo largo de estos años. El primero es el componente de fotoidentificación. Entonces, para todos aquellos que saben, repitis, y para aquellos que no saben, la cara ventral de la cola de la ballena, todas esas manchas, todo ese borde, esos como ese patrón de aserramiento, ese patrón de huequitos, todo eso nos sirve para identificar el individuo. Entonces esta cola, obviamente, pues la imagen se procesa, se corrige un poquito y hace parte del catálogo luego de hacer una serie de comparaciones. Y pues si quieren se le agregan nombres. Yo personalmente no soy mucho de dar nombres, pero hay muchos colegas que a este le pueden poner o Paquita o Pepe, bueno, el nombre que consideren. Y las comparaciones son sumamente útiles. Entonces, digamos, hay muchos individuos dentro de nuestro catálogo que los hemos podido sexar, o sea, que hemos podido decir, este es un macho o esta es una hembra, este lo vimos en junio de 2013, lo volvimos a ver en agosto de 2015. Entonces, determinar todos estos temas de uso de hábitat, de qué importancia tiene la zona para diversos segmentos como de esa población.
Mi colega Cristina Peracio ha desarrollado también desde 2013 un trabajo muy bonito con la acústica, con el canto de la ballena. Entonces, en las ballenas jorobadas solo los machos cantan, y animales de ambos sexos y de todas las clases de edad hacen lo que se llama sonidos sociales, que son sonidos como mucho más corticos, sin una estructura, porque pues en el canto tenemos que las unidades se juntan para hacer temas y luego eso se repite en sesiones de cantos de hasta 24 horas. Este trabajo, pues a Cristina ya en este momento está desarrollando lo que es su tesis doctoral. Entonces ha sido también un proceso de aprendizaje para mí. Yo no soy muy ducha en el tema de acústica, pero algo he aprendido gracias a ellas. Lo que sí es un poco mi obsesión es el tema de ecología comportamental. Entonces todo el tema del comportamiento, cómo influyen los tipos de grupo en lo que nosotros observamos en superficie. Y dentro de esto, mi gran obsesión ha sido el tema de las asociaciones entre mamá, cría y escolta. Esa foto, por ejemplo, la ponemos nosotros muchos y a mí me encanta personalmente, porque lo que se ve ahí al fondo, ese puntico blanco, esa es la iglesia de Tribugá. Entonces, digamos que ahí qué bonito pues ver que puntualmente esa foto se tomó en 2010, como que captura esa importancia de Tribugá como corregimiento, como lugar puntual, y del Golfo pues en general para lo que es la especie. Ha sido un proceso con la ecología comportamental, con el comportamiento bien bonito. Fue uno de los enfoques, por ejemplo, que yo tomé en mi tesis doctoral, y cada día pues seguimos como recopilando datos para poder hacer como una descripción más completa del tema. Desde 2015, y ya este es un trabajo bonito que se ha desarrollado con ayuda de la profe Susana Caballero de los Andes, del Laboratorio de Ecología Molecular de Vertebrados Acuáticos, y ha sido el tema de muestras de piel. Acá lo que vemos es una muestra que tomamos luego de un salto, de un comportamiento activo en superficie, y también hemos hecho un poquito de biopsia remota para ya tener como acceso a más cantidad de tejido y a otro tipo de tejido, pero lo que se ve acá es piel básicamente como exfoliada. Eso nos ha sido como un hit, porque pues con esta piel es suficiente para hacer extracción de ADN, para sexar los animales, entonces saber si ese macho, o si era un macho o si era una hembra, para saber contaminantes. Entonces ha sido un tema bien bonito, es una metodología sumamente pues simple, muy baja en costo, porque es básicamente asociada a lo que ya estás haciendo, al muestreo rutinario, y muy poco invasiva, porque entonces no tenemos que ya acercarnos a una distancia, digamos, corta, ni en cierto modo, pues como estresar al animal para coger la muestra, sino que simplemente después de que salta, nos acercamos con la mallita y cogemos la muestra. Entonces, un área que seguimos como explorando y muy prometedora. Sin embargo, pues hay, digamos, limitaciones. Una de las limitaciones es que solo tenemos como esa capita muy superficial de la piel. Eso nos llevó entonces a explorar metodologías como complementarias, como lo es la biopsia remota. Entonces acá estamos viendo la punta de la flecha, es una flecha que es modificada. Entonces no va en, digamos, la terminación típica de una flecha, sino que es un cilindro hueco y es más o menos de casi 3 centímetros, o sea, es pequeñito considerando pues la escala del animal. Y eso nos permite tomar como la capa entera de piel y un pedacito de la grasa. Entonces lo que se desarrolló, por ejemplo, en mi proyecto postdoctoral con la profe Andrea Luna y con una serie de colaboradoras, entre ellas Paula Ángel, que es bióloga de los Andes, que fue la pionera un poquito del proyecto, fue todo el tema de contaminantes. Entonces mirar puntualmente el mercurio, digamos que fue un poco el escogido por esa preocupación pues como a nivel mundial con el tema, con la capacidad que tenemos de usar estas muestras para inferir o para hacer muchas inferencias de la salud de ese ecosistema, y por toda la preocupación como asociada a la minería ilegal. Entonces, en Chocó, por ejemplo, como sabemos, es uno de los departamentos más azotados por esta problemática, y pues simplemente con todo este tema de la pluviosidad es posible que tengamos como un aporte significativo de mercurio en las aguas. Todavía estamos
como con ese proyecto en desarrollo. Ahorita estamos un poco varados porque el tema del COVID no hemos podido mandar las muestras a analizar a Francia, pero pues es un proyecto también bonito que está en curso. Y para finalizar, los dos últimos componentes como los que nosotros creemos que estaría concentrado los mayores impactos de una posible construcción y operación de un puerto de aguas profundas en este golfo. Entonces, la distribución espacial, pues hace, o desde 2009, 2010 que iniciamos, ha sido como una prioridad determinar si hay zonas dentro del Golfo de particular importancia para las ballenas, saber, digamos, cómo son esos patrones de uso de hábitat, en qué zonas están más, en qué zonas están menos, y eso cambia con la temporalidad. Ese es un trabajo que en este momento estamos desarrollando con dos colegas, también que estimo mucho, con Nadia Ramírez y con Karina Amaral, y bueno, ahí les contaremos cuando finalmente tengamos como los resultados de ese trabajo, pero pues bien bonito porque digamos que las observaciones, pues como a simple vista es que es un área importante y es un área de buena abundancia para la especie. Y lo que es el tema del ambiente acústico. Entonces, en este mapita, este es un proyecto o digamos, es una temática que Kerry y nosotros como colaboradores del proyecto Physic Colombia, entonces hemos venido abordando con acústica pasiva. Entonces este tema o este mapita puntualmente nos muestra todo el ruido o la contaminación acústica asociada a esas embarcaciones de gran tamaño. Entonces a todas esas embarcaciones mercantes, a sus buques grandes. Esto porque todas esas embarcaciones de gran tamaño, de gran dimensión, tienen un sistema asociado que se llama el AIS. Entonces, no solo informa de la posición, no solo informa, digamos, de la ubicación de la embarcación, sino pues de ciertas características básicas como el tamaño, qué tipo de carga o cuánta capacidad tienen las embarcaciones. Y si nos enfocamos en Colombia, pues digamos el Caribe, ahí se ven todos esos focos de actividad portuaria, Barranquilla, Cartagena, y en el Pacífico, pues Tumaco, Buenaventura. Si subimos o si examinamos con un poquito de lupa, el Pacífico norte colombiano es totalmente, digamos, pristino o libre de toda esa contaminación acústica. No quiere decir, obviamente, que no haya tráfico de embarcaciones en esta zona. En todo el Pacífico hay pesca artesanal, hay barcos camaroneros, hay barcos que surten como los comercios de las comunidades, pero no hay ese tipo de embarcaciones grandes. Entonces, uno de los mayores valores de Tribugá como un ecosistema es que es sumamente pristino, o sea, está aislado de todo ese tema de contaminación acústica, lo cual es súper importante para las ballenas, porque las ballenas son animales que se comunican a partir del sonido. Su vista es muy, muy limitada porque la luz, digamos, o el sentido de la vista en el agua no tiene tanta utilidad. El sonido se dispersa de una manera extremadamente eficiente por distancias mucho más vastas. Entonces, digamos, uno de esos primeros puntos. Y el segundo punto es todo este tema de distribución. Entonces, si bien se acuerdan, cuando primero queríamos o estábamos contemplando de trabajar en esta zona, dijimos, ese tema de esa estructura, de ese hábitat, tiene que tener algún impacto sobre las jorobadas y sobre otras especies. Pues efectivamente, eso es lo que nos muestra como por ahora los hallazgos preliminares. Entonces esto es tomado un poquito de mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral me enfoqué en los grupos con vallenato, entonces las mamás con cría solitas, las mamás con cría y un solo escolta, y las mamás con cría y múltiples escoltas. Lo que se ve en muchas zonas en donde la plataforma es, digamos, amplia y hay ese aumento gradual de la profundidad, es una segregación espacial, es decir, que las mamás con crías solitas estén muy cerquita de la costa, en aguas muy poco profundas, que más, digamos, afuera o en profundidades mayores, tal vez más expuestas a los elementos, estén las mamás con cría con una escolta, y mucho más afuera, en aguas más profundas,
más expuestas estén las mamás con cría con múltiples escoltas. En Tribugá no vemos eso. En Tribugá básicamente las vemos a todas, tengan o estén solitas con su vallenato, tengan un escolta, tengan múltiples, como apeñuscaditas en una franja muy reducida, porque la profundidad precisamente como que las restringe o restringe esa, la extensión de hábitat que ellas ocupan, porque son especies de hábitos muy costeros. Entonces, eso puntualmente nos preocupa porque de haber un puerto, pues las ballenas estarían, digamos, ocupando una zona mucho más estrecha, no estarían tan dispersas, en lo que presumimos pues pudieran como responder mejor a ese elevado tránsito de embarcaciones y lo que les comentaba hace 2 segundos con el tema de la acústica. Entonces puede que esta zona no sea como tan, o no tenga esa estructura de hábitat que a ellas tanto les gusta como lo sería, por ejemplo, una zona como Bahía Málaga, que es más amplia, pero tiene una contaminación acústica mínima. Entonces ahí está también el valor de Tribugá. Este puntualmente ha sido un trabajo que ha desarrollado Kerry con ayuda de dos estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, Valentina Huertas y María Paula Rey, y es un trabajo súper bonito. Aquí digamos que estamos hablando de una comparación de Tribugá o de los niveles de ruido observados en Tribugá, que son en promedio 48 decibeles, con los niveles de ruido observados en 3 zonas, 2 de ellas en México y una en Alaska, que son, digamos, consideradas santuarios marinos o santuarios de fauna marina. Entonces, la de Alaska es una zona de alimentación de jorobadas, Laguna de San Ignacio es zona de reproducción de ballenas grises y Cabo Pulmo en México también es zona de reproducción de jorobadas. Todas estas zonas tienen, digamos, una figura de protección como de gran talla, pues un parque o un santuario, y tienen niveles de ruido mayores a Tribugá, en algunas ocasiones el doble. Entonces, digamos qué bonito si México y Estados Unidos respectivamente les da una gran valoración a estos ecosistemas o a estos lugares con índices o con mediciones de ruido mayores, pues que entonces deberíamos hacer nosotros con Tribugá. Y bueno, ya como para contextualizar o para finalizar, ¿por qué pues, como tanta insistencia o por qué nosotros nos hemos embarcado como en estos esfuerzos por tanto tiempo? Entonces, si nos enfocamos un poquito a ballena jorobada, la ballena jorobada es una especie que a nivel mundial la IUCN, que es una de las organizaciones como que designa todas esas prioridades de conservación y evalúa cada una de sus especies y de sus amenazas, la ha determinado como una especie de preocupación menor. ¿Eso por qué? Porque muchas de sus poblaciones, incluyendo el stock G, se han recuperado muy satisfactoriamente de toda esa época de esa presión de la caza ballenera. Sin embargo, eso no quiere decir que todo sean buenas noticias. El tema de la recuperación del stock es ciertamente notable y es muy bonito, pero es una de las especies con mayor diversidad de amenazas de conservación. Entonces, como lo muestra la fotografía, es una especie muy afectada en sus periodos de residencia acá, por ejemplo, por el tema de las redes fantasmas, de los trasmayos, de todas esas artes pesqueras, como digamos, de mayor impacto. Es una especie que es afectada bastante por las colisiones de embarcaciones, por el acoso de las embarcaciones turísticas. Si bien recuerdan, pues les dije que era el principal recurso de ese turismo. Y son amenazas que se extienden no solo en sus zonas de reproducción, que en este caso para este stock está norte de Perú, todo Colombia, todo Ecuador, todo Panamá, hasta sur de Costa Rica, sino también en todos sus corredores migratorios y en sus zonas de alimentación, puntualmente para este stock, el estrecho de Magallanes y la península antártica. Entonces, digamos que es tal vez un buen ejercicio para contextualizar. Hay mucho que se ha hecho, pero hay muchísimo que falta. Y bueno, digamos que tenemos en ciertas localidades como Tribugá esas mayores preocupaciones debido a todos estos planeamientos y estos proyectos de mega obras. El puerto, pues digamos que ha estado como en la agenda de muchos gobiernos.
en una charla bien bonita que hizo, en la que participó Harry, Harry Samir, que es el presidente del Consejo Comunitario de los Riscales, y un proyecto hermoso de la Universidad de los Andes que se llama Territorios Impostergables. Pues hicieron un recuento histórico espectacular y eso viene de, no sé, los 50, si no estoy mal. Entonces ha sido una idea como que ha estado en el tintero por mucho tiempo, pero pues definitivamente en este gobierno, en la administración pues como actual, ha habido un empuje muy significativo en los últimos 2 años. Digamos que para nosotros pues es bastante preocupante. Consideramos, y hay, digamos, ya hay en ese tema expertos de muchas ramas, de ingeniería, de economía, que básicamente nos dicen este puerto no es necesario. Buenaventura está trabajando a menos de la mitad de su capacidad, y pues hacer esto en una zona como tan diversa, tan pristina, que está el valor de Tribugá es el estado de conservación actual, y todas esas, digamos, dinámicas comunitarias que se han tejido en esta zona. Es una comunidad tremendamente, digamos, consciente y autocrítica y como despierta de su realidad, de toda esa riqueza como biológica que los rodea, y de cómo esa riqueza biológica está directamente relacionada con esa tranquilidad, con ese modo de vida como tan bonito que ellos tienen. Si tengo hambre me voy a pescar o le compro pescado al vecino. Entonces, realmente una lección para nosotros como académicos y para la sociedad en general, pues para todos nosotros, especialmente en este tema de pandemia. Y bueno, pues agradecerle, digamos, a muchas de las organizaciones, que han hecho pues nuestro trabajo posible, a mi universidad, a nuestros financiadores y a la gente de Nuquí, digamos que no hay agradecimiento suficiente. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta o alguna cuestión que yo pueda como aclarar. Bueno, sí. Nati, bueno, yo he estado interesada en el tema del puerto, y estaba aquí leyendo un poco sobre cómo surge la idea de un puerto, desde cuándo se está hablando de este puerto, y eso no es algo nuevo, como muchas personas como yo pensamos, no es algo que haya surgido ahora. De hecho, El Espectador en su edición del 14 de mayo del año pasado habla dice textualmente: el puerto de Tribugá es un proyecto que, junto con otras propuestas de largo plazo en materia de infraestructura para el país, nació en el primer periodo de gobierno del hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Y de hecho es él, junto con Iván Duque, el presidente de Colombia, quien él mismo dijo que era uno de los proyectos de infraestructura a los que más le iba a hacer fuerza en su periodo de gobierno. El gobernador del Chocó también tiene interés en el desarrollo. Sí, según lo que ha dado apoyo pues abiertamente. Exacto. Entonces, algunos de los argumentos pues que dicen las personas que están a favor de la construcción del puerto es que pues es una nueva vía de entrada para los mercados con Japón y China, y que eso va a traer ciertos beneficios a la vida o a las comunidades o a la situación de las personas que viven ahí pues en esa área. Pero entonces también los detractores del puerto hacen un contraargumento o dicen: pero bueno, entonces observemos lo que ha sucedido en los otros puertos que hay en Colombia, que son el puerto de Buenaventura y de Tumaco, el de Tumaco convertido en un foco del narcotráfico, el de Buenaventura que es un lugar que no tiene ni siquiera, según aquí les voy a leer exactamente lo que dice el periódico Espectador, donde habla de que en Buenaventura no existen ni siquiera los servicios públicos básicos para toda o para la mayoría de la población, sí. Exacto. Entonces dice, por ejemplo, la cobertura en el 2016, hace 4 años, la cobertura del servicio de agua en zona urbana era de un 76%, mientras que la del alcantarillado era un 50%.
el puerto de Buenaventura no es un puerto nuevo, entonces si eso trae desarrollo, si uno se puede poner a pensar que un puerto trae desarrollo, pues una cobertura de alcantarillado de 50% es bastante precaria, ya sabemos qué causa en términos de salud pública, pues la falta de acueducto de alcantarillado generalizados en una comunidad, que cifras que contrastan con las del promedio nacional del 97.7%, que me parece pues que ahí hay una pues muy diciente esa cifra y nos muestra mucho que de pronto ese argumento está un poco carente y que de pronto aquí los intereses van mucho más allá de la gestión social de las comunidades aledañas a la construcción del puerto. Dicen algunos otros pues que no va a haber un daño ambiental, pero como ya Natalia nos explicó, pues obviamente el tránsito de embarcaciones, hay muchos estudios que muestran cómo el tránsito de embarcaciones afectan a la biodiversidad, pues ella nos habla en términos de los mamíferos marinos, pero también los corales, todos los ecosistemas marinos. Quisieras, Nati, hablar un poco más, no solamente como en tema de mamíferos, sino de otras especies. Sí, mira, bueno, volviendo como al tema, sí, es un proyecto pues como de data, eso viene desde hace mucho rato, incluso desde Uribe. Y bueno, sí, digamos que es fácil para uno entrar a cuestionarse eso, o sea, en un live reciente de un proyecto hermoso del que nosotros hemos podido hacer parte, que se llama Expedición Tribugá. Hubo un live reciente con dos senadores, con la representante Catalina Ortiz y con el senador Iván Marulanda. Y la representante Ortiz hizo un trabajo muy espectacular de como rastrear esa trayectoria histórica. Entonces nos decía, hace 100 años el puerto de Colombia era Tumaco. Entonces dijeron, no, nos vamos, pues como muy rico todo, pero nos vamos a ir para Buenaventura. Y Buenaventura lleva 30 años, y no estoy mal, o algo así. Entonces ya la lógica es, no, ya no nos vamos a quedar en Buenaventura, sino que también vamos a ir a Tribugá. Y sí, las problemáticas de salud pública, de necesidades básicas de Buenaventura. Buenaventura es el principal puerto de Colombia en el Pacífico y es una situación, digamos, de servicios básicos y de necesidades insatisfechas muy tremenda. Entonces, esa también es nuestra preocupación para todo el tema de Tribugá. Digamos que eso no, el puerto pues lo han presentado como un puerto verde, como un puerto amigable con el medio ambiente, lo cual a mí me resulta pues muy difícil de creer, como por todos los antecedentes como de los promotores y digamos, como todas sus intervenciones en diversas plataformas públicas. Sí, el puerto, digamos que afectaría a Tribugá en todo sentido. Para los corales, por ejemplo, todo este tema, o sea, que no tengan que hacer un dragado de las mismas proporciones o con la misma intensidad que lo hacen en Buenaventura, no significa que no lo tuvieran que hacer. Todo el tema de los cimientos, eso se hace con taladrando el fondo marino y el ruido que se digamos, se dispersaría en ese ecosistema sería muy significativo, lo que es muy drástico y muy preocupante porque es precisamente, como yo les contaba, un ecosistema que está en un estado de conservación ideal. Entonces, cualquier perturbación o cualquier obra, pues ya de mega infraestructura de estas dimensiones, así se hiciera digamos, respetando todos esos lineamientos ambientales y con los estándares más altos, cualquier cosita es peor que lo que tenemos ahorita, que es un estado de conservación envidiable. Entonces, para los corales, todo este tema de sedimentación y eso a su vez pues tiene repercusiones para todos estos índices de diversidad pesquera o de diversidad de las comunidades de peces y para todo el tema de pesca artesanal, porque pues las comunidades, digamos, dependen directamente de muchos de esos peces que se crían en los manglares y que se crían en los corales. Para las tortugas marinas, pues también, digamos, dificultades en cuanto al término o a los términos de contaminación acústica, de perturbación a esos ecosistemas, a pérdida de hábitat
o degradación de un segmento bastante importante de franja costera. Sí, los efectos, digamos que serían bastante amplios, y pues es lamentable pensar que se llegue a eso, porque es uno de esos ecosistemas, de esos lugares que en un mundo como el nuestro, que tiene tantas presiones y tantos problemas, permanece, digamos, en un muy buen estado. Nati, nos contabas que había sido declarado como Distrito Regional de Manejo Integrado a nivel legal, incluso una iniciativa pues que nació de los mismos, sí, de la misma comunidad, de los mismos pescadores. ¿Esto no tiene una gran importancia desde el punto de vista legal ahora para, pues, para es una de las herramientas, claro que sí. Entonces, pues digamos que esto es un proceso, incluso desde el tema ambiental es un proceso que se tiene que surtir, o que Arquímedes, que es, digamos, la promotora o el consorcio que representa pues a cámaras de comercio, a diferentes gobernaciones, tiene que surtir. Eso pues digamos que no, o hasta el momento ese es el procedimiento. Eso va a implicar como un estudio, que es un estudio de alternativas. Entonces ellos básicamente tienen que plantearle al ANLA por qué ese puerto solo se podría hacer allá, y por qué, por ejemplo, no se podría mejorar la capacidad o hacer una intervención en Buenaventura y solucionar, o pues hacer una intervención para el tema del dragado, y ampliar su capacidad. Ellos tienen que argumentar eso. Entonces, eso es, entiendo yo, como la etapa actual de ese proceso. Una vez, entiendo, se supere eso, pues ellos tienen que presentar o aplicar para una licencia ambiental, y uno de los criterios, digamos, importantes para ese proceso sería todo el tema de ballenas jorobadas y de todo el impacto, puntualmente, pues como lo que nosotros estamos pensando en términos de contaminación acústica, pero obviamente para digamos, otros temas como lo serán tal vez el manglar, o toda esta conectividad con el tema de los tiburones. Entonces, eso es algo que pues se tiene que hacer y que no se ha completado, porque algo también como que ha sido, digamos, un poquito ambiguo, o en la percepción de las intervenciones como de Arquímedes y toda como los partidarios del puerto, es que se da a entender en muchas esferas como que eso ya no tiene reversa. No, eso es algo que está en proceso. Y de modo complementario, todo el tema de consulta previa con las comunidades locales. Entonces, estos o es una región que es habitada por comunidades afrodescendientes, afrocolombianos, y por diferentes etnias indígenas, puntualmente pues los Embera, diferentes comunidades o resguardos indígenas de los Embera. Entonces, son comunidades que necesitan y que deben ser consultadas, porque es un proyecto que obviamente los afectaría, y eso, el tema de consulta previa es un digamos, requisito que se tendría que cumplir, así el proyecto en teoría fuera 100% benéfico, porque es un proyecto de gran impacto. Entonces eso también, digamos, está por hacer. Pero sí, ciertamente el tema del DRMI es súper valioso, porque pues ahí, digamos, se involucra a Codechoco como autoridad ambiental local, y pues porque ese DRMI, digamos que tiene que tener un plan de manejo asociado, y no hace mucho, menos de un mes, Codechoco emitió un comunicado declarando que el tema del puerto no era, digamos, compatible con las actividades a desarrollar en ese espacio. Natalia, ¿y tú tienes información o has tenido algún acercamiento con estas comunidades afro e indígenas que residen allí? Y de pronto sabes, no sé, cuáles son como la postura de ellos, pero además si están haciendo alguna acción al respecto, si hay algún tipo de movilización o de acción comunitaria, jurídica, con relación a este puerto, ¿sabes? ¿Tienes alguna información? Sí, pues digamos que ha sido, yo creo que limitada, pues porque la población o el tema pues de nuestro accionar como con la gente directamente o puntualmente con este tema. Puntualmente te puedo pues como contar, y hay intervenciones de Harry que están, yo me imagino que grabadas y disponibles pues como
como para consulta, pero Harry Mosquera, que es el presidente del Consejo Comunitario, pues se pronunció hace también muy recientemente. Ellos dijeron que no están a favor del puerto como Consejo Comunitario. Eso es bastante importante porque digamos que ellos representan a las comunidades locales. Por ese lado, pues eso es, digamos, esa suposición. En las comunidades encuentras también, digamos, partidarios del puerto, partidarios que piensan pues como que o que apoyan ese argumento de desarrollo económico, de apertura pues como a posibilidades comerciales, de empleo, lo cual es válido, pues es su opinión, es su concepto. Pero pues digamos que yo siento todavía que gran parte de las comunidades no lo sienten como algo muy cercano, como algo que, o sea, lo sienten como algo que está muy por allá. Digamos lo que ya como que le da aún más importancia a actividades pues como de sensibilización ambiental, a todas las iniciativas que básicamente les cuenten. Ellos, en mi experiencia, son muy autocríticos, o sea, son muy despiertos como en el tema. Y digamos que pues muchos de ellos han estado varias veces en Buenaventura y conocen, digamos, muchas de las problemáticas y la realidad en Buenaventura, y pues, digamos, lo están considerando o están tomando ese elemento pues como en consideración. De estos dos senadores que yo les mencioné, Catalina Ortiz e Iván Marulanda, las oficinas de ellos han, digamos, sido muy activos en cuanto a generar derechos de petición para diferentes, para Arquímedes y para diferentes organizaciones, como para conocer el Estado, pero pues como que yo conozca, digamos que estamos muy a la espera de esos dos requisitos del proceso, que es la consulta previa, que no, o sea, que yo sepa, no se ha generado absolutamente ningún trámite para eso, pues para que se haga en un futuro relativamente cercano, y ya con este tema de la pandemia, pues es, digamos, algo que les pone un poquito una espera obligatoria, e igualmente para el tema pues como de la licencia ambiental. Como les digo, que yo sepa, pues el tema está en este momento en el diagnóstico de alternativas ambientales. No te escucho. Perdón. Hablando pues como de un tema que pues no tiene nada que ver con esto, pero que creo que en algún punto se podría relacionar. Pues sabemos que las poblaciones costeras son unas poblaciones que son vulnerables al cambio climático, a la crisis climática. ¿No sería mejor que los gobernantes y todas estas organizaciones se estuvieran preparando, haciendo planes de preparación ante el cambio climático para todas estas poblaciones costeras, en vez de estar pensando contrariamente en formas detrimentales hacia la biodiversidad, que finalmente van a resultar en contra de sí mismas, en contra del bienestar de las poblaciones? No sé si soy claro, si me enredé mucho, sí. pero... No, obviamente pues eso sería como lo deseable, lo que uno considera pues como que en este contexto sería el camino pues como a tomar, pero pues no siempre es así. Digamos que los seres humanos tenemos una problemática, y es que lo que no nos toca de manera inmediata pues no está, no se ve, no es prioritario. Entonces el tema pues allá los ha tocado de manera, yo creo que el tema de cambio climático los ha tocado yo creo que de manera muy tangencial, y a comunidades muy puntuales. Cerquita de Coquí, un poquito más al norte, o sea, entre Nuquí y Coquí, está la comunidad de Panguí. Es una comunidad súper bonita, también pequeña, muchos pescadores artesanales, la escuelita, todo esto, y es una comunidad muy afectada por el tema de la erosión costera. O sea, si no fue el año pasado, fue en 2018 que tuvo que ir el consejo, fue la alcaldía, porque básicamente había ya edificaciones o casas o establecimientos que ya se los estaba comiendo el mar. Lo mismo en la comunidad norteña de Jurubía, que ya cerquita al límite del Parque Nacional de Ensenada de Utría. Lo mismo, si tú vas a Jurubía, puedes ver, creo que es la cancha de fútbol que está ya sumergida, o lo que era la antigua cancha.
Entonces, digamos, una problemática que tiene evidencias allá, pero no han sido como fenómenos drásticos, o sea, no ha sido un impacto que ellos digan, que se levanten y digan, fuimos a pescar y no encontramos nada, o los que cultivan arroz o cultivan yuca o lo que sea, nada, o sea, por X o Y efecto de cambio climático, no, ha sido la cosa como muy sutil. Entonces yo creo que esa sutileza dificulta como mencionar la gravedad del problema. Y pues claro, o sea, todo digamos que el proyecto no sería solo puerto. El puerto no va a estar aislado, el puerto va acompañado de digamos, rutas o alternativas de acceso al interior del país. Entonces, bien sea una vía férrea o una carretera, eso obviamente ya implica como todo el tema de pérdida de hábitat, de disrupción de esos ecosistemas, que si bien, digamos, hay intervenciones eventuales para el tema maderero, o, bueno, para X o Y aprovechamiento, pues están en un muy buen estado. Entonces, no es solo puerto, es puerto más carretera, más tren, más X o Y. Y eso, digamos, es preocupante, claro, en el contexto de cambio climático. Hay una alternativa que, digamos, a mí me ha parecido todo lo que yo he podido conocer del proyecto muy interesante y muy aplicable, que es el tema de la venta de bonos de carbono. Entonces yo sé puntualmente, pues, porque me tocó una vez estar ahí de pegada a una reunión del consejo con el tema de bonos de carbono, y tienen unas extensiones inmensas de selva en súper buen estado, y eso es a la final un servicio ecosistémico que esas comunidades nos están prestando a todo Colombia y a todo el mundo. Y pues interesante la alternativa de que eso represente un beneficio económico para ellos. Pero ciertamente yo creo que el tema de cambio climático ni en la agenda de la gente que está, digamos, proponiendo la obra, ni en la mente de muchas, digamos, directivas gubernamentales está el tema de cambio climático. Porque, digamos, no nos ha tocado. Nati, es muy cierto lo que mencionas, que hasta que no nos toque directamente, y ese es el ser humano, hasta que no se levanten y verdaderamente no encuentren nada que pescar, no se van a dar cuenta pues como de la situación crítica. Al principio de la presentación nos contabas que había sido declarada como una de los puntos de esperanza de conservación marítima en Colombia y que habían otros 3 puntos. ¿Nos mencionas, pues, sabes esos otros 3 puntos? Malpelo, por ejemplo, es uno de ellos, todo el área de Capurganá, y el otro sí se me escapa, pero sí sé que son 4 y este obviamente pues es el más reciente. Y eso, digamos que no, hasta donde entiendo yo, podría yo estar equivocada y ya, digamos, Felipe Mesa o la gente que estuvo ya en pie de lucha para que esa declaratoria se hiciera realidad, de pronto nos podrían dar información un poquito más actualizada. Pero entiendo yo que el tema del HubSpot o el del punto de esperanza, digamos, no tendría implicaciones legales, pero es una implicación, digamos, muy fuerte en temas de conservación, en temas de percepción pública, en temas de bioética. O sea, es un digamos, una declaración como que no se debe tomar o que no es a la ligera, que es, digamos, fue una aplicación como bastante exhaustiva, que no solo, por ejemplo, se declaró atribuida como un punto de esperanza por las jorobadas. Eso fue uno de los elementos, uno de los criterios. Digamos que se cumplieron básicamente todos. Es una zona importante para la reproducción de múltiples especies, es una zona de importancia para múltiples especies migratorias. Entonces aquí estamos hablando, pues sí, de jorobadas, pero también de tortugas, pero de muchas aves, pero de sardina. Entonces, pues sí, es digamos que vinculante en términos de que hace referencia a muchos recursos compartidos, como que Colombia tiene con la región y con el mundo. Entonces, esos recursos compartidos a menudo pues están como beneficiados o cubiertos por diferentes convenios de diversidad biológica y todo esto, y tal vez a eso apunta, y a timbrarnos un poquito como ciudadanos.
Sí, exactamente. Espera, perdón, Cata, discúlpame. Dale. Que es que eso, pues tenemos que sacarnos de la cabeza que es nuestra biodiversidad, es nuestro y nosotros podemos hacer y nos pertenece. No, el mundo es un sistema hiperconectado, que todo tiene que ver con todo y que finalmente estas pequeñas afectaciones podrían parecer muy inocentes, pero que en términos generales y a largo plazo también podrían afectar otras dinámicas que nosotros quizás no alcancemos a comprender o sí o no nos importe, que también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de hacer una discusión seria sobre este tipo de estructuras. Sí, yo te recomiendo mucho y pues a los que nos acompañan, a toda la audiencia, que pillen el video que pues cuando se declaró Tribuga como punto de esperanza de Sylvia Earle. Y ella dice de manera súper elocuente, y esa mujer es un espectáculo, pero dice, tenemos en este momento, estamos en la como disyuntiva de tener dos opciones, de tener a Tribuga como un escenario que se puede aprovechar digamos, para un uso portuario, de comercio, de explotación, simplemente, y eso a muy corto plazo, o pensar en este como un escenario, digamos, de toda esa diversidad biológica, de captura de carbono, de pesca responsable, de ser un escenario la sala cuna de las ballenas, de ser la sala cuna de los tiburones, y eso, digamos, en el marco de unas actividades humanas que han sido muy, muy respetuosas con el medio ambiente. Eso para mí es, digamos, un reconocimiento que se le debe mucho a estas comunidades, porque ellas, en todo ese tema de aislamiento de mucho del acontecer nacional, pues escogieron su modelo de desarrollo. Y entonces han favorecido el tema de la agricultura pues, orgánica y a pequeña escala de consumo local, el tema de la pesca sostenible, el tema del ecoturismo, el tema del desarrollo cultural. Entonces, también digamos que como que ha surgido en todo este intercambio, bueno, decimos puerto no, pero entonces ¿a qué le decimos? Sí, hay que apoyar todas esas estrategias que la comunidad desde hace mucho tiempo tiene montada, y digamos pues que han resultado, que se han evidenciado como mucho más sostenibles que una intervención como un puerto. Nati, pues digamos relacionado con el tema, pero saliéndome un poquito y pues como evidenciando esa continuidad del trabajo que ustedes han hecho por más de 10 años en la zona, contanos también antes de que se nos acabe el tiempo, cómo están siendo afectados por el tema de la pandemia, que creo que también esto está tocando todo el tema de investigación. Sí, claro, pues yo les contaba antecitos en la previa, pues sí, estamos realmente un poquito como preocupados de qué va a pasar este año. Pues una de las posibilidades es que no podamos estar en la zona, pues que sería muy triste porque esos periodos interrumpidos, pues a uno sí le disrupten mucho la rutina, pues si ya para uno es algo religioso ir allá y compartir con la gente y hacer el trabajo. Digamos que el tema de la pandemia, no solo en Nuquí, sino pues a nivel nacional, regional y mundial, ha evidenciado muchas falencias en muchos temas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que les preocupa más a la gente, a las comunidades y a la administración, al consejo, a la alcaldía, es todo el tema de dotación de esas instalaciones de salud. Entonces, en Nuquí hay un hospital pues que opera, digamos, de pura terquedad, con muchas limitaciones en insumos, con muchas limitaciones de personal. A mí incluso en el desarrollo de mis actividades me ha tocado ir 2 veces como paciente y pues, o sea, es una maravilla porque que eso funcione, porque sí, hay muchas limitaciones. Y para la gente, digamos, con afectaciones de salud graves, es remitir a Quibdó o a Medellín. Hasta el momento yo les contaba pues que no hay, que yo sepa, casos reportados en Nuquí, en Bahía Solano hay 2, pero pues no, digamos que no surgieron en el corregimiento, sino que fueron personas que estaban por fuera que iban enfermas cuando llegaron. Y pues ojalá se mantenga así, porque pues digamos la preocupación es que pues el hospital
sería insuficiente, ¿verdad? No hay respiradores, no hay UCI, entonces sería remitir a la gente pues como a otros centros de hospitalarios, nuevamente en Medellín o en Quito, y pues tienes los casos como por ejemplo Coquí hay, o sea, edificación como tal de puesto de salud hay, pero pues no hay, o la dotación es mínima y no hay, digamos, atención de manera continua. Entiendo que hay una enfermera pues que a veces los visita y a veces hay campañas de salud, de vacunación para los niños, atención a los adultos mayores, pero es algo, digamos que ni siquiera lo mínimo para muchas de estas comunidades. Entonces eso, digamos que la pandemia ha evidenciado muchas de estas cosas, que en condiciones normales, pues, digamos, la gente o se las arreglaba o con todo este saber tradicional, las hierbas medicinales, pues algo se le hacía al enfermo, o bueno, con muchas dificultades se trasladaban a otra ciudad del país para atención médica. Pero digamos que la pandemia ha evidenciado que, pues, que no todos estamos, digamos, en igualdad de condiciones. Y eso, pues, entre la gravedad del tema me parece importante que lo reconozcamos. Bueno, Nati, muchísimas gracias por pues, tu participación, por haber aceptado la invitación, por explicarnos también no solamente del trabajo que ustedes están haciendo en pro de la conservación de toda esa área y la biodiversidad de la zona de allá de Pacífico colombiano, sino también de las implicaciones que un puerto, un megaproyecto de infraestructura como este puede traer en una zona de una riqueza biológica indiscutible, innegable y súper necesaria para nuestra propia vida. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar acá. No, ustedes, y a todas las personas que se conectaron hoy a nuestro programa Ládralo, muchísimas gracias. El próximo domingo volveremos a estar aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias. Chao. Chao, se cuiden. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.